Se nos cayó la señal acá. Parece que tocamos un botón al cogerlo. Pero ahora Denis vuelve nuevamente y lo conecta. Cosas de la vida. Bueno, mis amigos, regresamos acá luego la primera parte. Vamos a la segunda parte. Ahí parece que sin querer tocamos un botoncito donde no era. Y ya la segunda vez que nos ocurre acá en todos estos años. Pero bueno, cosas pasan. Estas cosas pasan en las mejores familias y nos pasan también a nosotros cuando en vez haciendo y diciendo cosas. No somos máquinas. Esto no es inteligencia artificial, es inteligencia natural. Y lógicamente las neuronas hacen lo mejor que pueden y cada cual las administra como puede. Así que vamos un momentito con el ingeniero Orlando Pla. Tenemos una serie de datos interesantes que queremos tratar con el ingeniero Orlando Pla. Como hemos dicho, vamos a estar hablando de lo que está pasando allá en la región de Dinamarca, lo que está pasando lógicamente con el discurso que dio Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas, un discurso impactante en el sentido de que mucha gente se fue de allí y lo que dijo también pues fue fuerte, tras una serie de, como digo yo, de las famosas caricaturas que él pone y los porcientos que él pone. Toda la vida ha hecho ese tipo de ejercicio en las Naciones Unidas. Parece que está dando una clase de segundo grado, pero bueno, eso es parte del estilo de Netanyahu. Y vamos a estar hablando también de las pruebas de misiles nucleares que se han estado dando, y esto es bueno que lo tengamos. Ahora lo cogemos por acá, espero que no cojamos por el lado que no es. Denis, gracias, muy amable. Esperemos no se nos vaya a enredar. Bueno, mis amigos, acá está conmigo ya en línea telefónica el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew, en este día tan caluroso. Buenas noches a las personas que te ven y a las personas que te oyen. Gracias a ti, Orlando. Un calor bárbaro. Estoy aquí sudando de chorro. Y, oye, cuando te iba a poner al aire acá, toqué el botón que te sacó y no sé qué fue lo que se metió ahí. Pero así es la cosa, ¿no? Un dedo de estos happy trigger que se le va uno de vez en cuando. Bueno, Orlando, habla un poquito del discurso que dio Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas y también sobre el rey de Jordania. ¿Qué efecto está causando, ¿no, este tipo de exposición? Vimos que la mayor parte de las personas que estaban allí en las Naciones Unidas, los representantes de otras naciones, abandonaron el salón y dejaron básicamente a Netanyahu con un pequeño grupo de personas allí dando su discurso. Dame acá tu parecer y dame más información. Pues mira, Andrew, yo escuché el discurso del señor Netanyahu del año 2024 antes de escuchar su discurso del año 2025. ¿Me están oyendo bien? Sí, te oigo un poquito bajito, pero te estoy oyendo. No aumenta pues más. Resulta de que comparando los dos discursos, el del año 2024 y el año 2025, prácticamente fue una copia de lo que dijo anteriormente, pero con ciertas modificaciones. Okay. Donde en este discurso se dio golpe de pecho de todos los oficiales y científicos de Irán que le quitó la vida durante este año. También se dio golpe de pecho de haberle quitado la vida a oficiales de Hamas, a oficiales de Hezbollah, a oficiales de Yemen, de los Houthi, y también me pareció curioso que mencionara de que él se dio golpe de pecho de haber cambiado el régimen de Siria, como si él hubiese sido la fuerza mayor para sacar al régimen de Assad del poder. Lo otro que se destaca de este discurso del señor Netanyahu, que duró casi 50 minutos, es que él indicó o trató de proyectar de que los palestinos son los enemigos de Israel, porque cuando ocurrió el incidente de octubre 7, que lo repitió yo no sé cuántas veces durante su discurso, sí, él indicó que todos los palestinos dentro de la Franja de Gaza y dentro de Cisjordania celebraron el ataque del 7 de octubre del año 2023, por lo tanto, todos los palestinos desean el fin del pueblo de Israel y por lo tanto todos ellos son enemigos de Israel. Así que así, de esa manera está tratando de justificar el número de muertes de civiles palestinos que están perdiendo la vida en la Franja de Gaza. Aunque indicó también o trató de proyectar de que él no está llevando a cabo ningún genocidio y que tampoco está llevando ningún programa de hambruna para que los palestinos mueran de hambre, ni tampoco está diciendo que sus soldados le disparaban a palestinos que iban a buscar alimentos, porque él dijo de sus propias palabras que nadie ha alimentado más
a los palestinos que el gobierno de Israel. Mi madre, no es fácil. También volvió a hablar de lo que él llama el círculo de la maldad, que es Irán, Irak y Siria, Yemen, donde indicó de que ese círculo de la maldad tiene que desaparecer, y hizo hincapié de que Irán es el que controla a todas estas grupos terroristas que no solamente matan a israelíes, sino también están matando en Europa y están matando en los Estados Unidos. También trató de proyectar que el gran enemigo es la religión del Islam, o sea, los musulmanes, que los musulmanes representan una amenaza y que por lo tanto el Occidente se tienen que unir con Israel para eliminar esa religión del Medio Oriente. En ningún momento se atrevió a mencionar su ataque a Qatar en este discurso. Qatar lo mantuvo afuera como si nunca hubiese atacado a Qatar para intentar matar a otros dirigentes de Hamas en suelo de un país extranjero donde se supone que tenga una buena relación diplomática. Wow. Oye, ¿y la relación con el rey de Jordania? Pues mira, en este discurso, yo me oí el discurso de Al-Shara, sí, de Siria, que dio un discurso de unificación, de paz, y de volver a que el planeta pueda aceptar el gobierno de Siria y poder vivir en paz en la región del Medio Oriente. Y en la última parte, pues naturalmente respaldó que los palestinos tuviesen su estado aparte. También escuché el discurso del primer ministro del Líbano, que también llevó un mensaje de paz, de cohesión, solicitó que Israel saliera de su territorio nacional, indicó de que él, como primer ministro cristiano, es dirigente de un país donde los musulmanes y los cristianos aprendieron a convivir, y que el mundo debería tener a el Líbano como un ejemplo de cómo estas dos religiones pueden convivir en paz. También escuché el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, donde hizo unas críticas naturalmente contra Israel, criticando naturalmente el genocidio que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, y que Israel es responsable en estos momentos de torpedear todas las negociaciones de paz. Pero entre esos discursos, el que fue más poderoso, el que tuvo más impacto, fue naturalmente el rey Abdullah de Jordania, donde se las cantó todas al primer ministro Netanyahu de Israel, donde apuntó el dedo acusador naturalmente a todas las barbaridades que ha hecho en la Franja de Gaza. Y una de las cosas a las cuales le dio hincapié fue esta idea de Israel de seguir su lucha para tener lo que se llama el Gran Israel, el Israel bíblico, donde naturalmente el rey Abdullah lo que está diciendo es que esto no se va a detener en la Franja de Gaza, esto no se va a detener en Cisjordania, porque el gobierno sionista va a seguir impulsando su idea de recobrar todo lo que tenía, según ellos, hace 3.000 años, donde Israel iba desde el río Éufrates y Tigris en Siria hasta el río Nilo en Egipto. Así que él está naturalmente llevando el mensaje en la Naciones Unidas de que esto no para aquí. El señor Netanyahu está en un plan expansionista para poder recuperar todo ese territorio que ellos alegan, según unos versículos, ¿verdad?, de su Biblia, que le pertenece a Israel. Bueno,
La realidad es que, por lo que declaran estos jefes de Estado, ¿no? Vecinos todos de Israel, hacen frontera con Israel, el Líbano, Jordania, Egipto, son los que hacen y Siria, ¿no? Quiero añadir, Andrew, que se vuelve a hacer hincapié de que las Naciones Unidas es un pantano de antisemitas. Y también quiero hacer hincapié de que Netanyahu le dio un discurso prácticamente a un salón vacío, sí, lo hizo, donde, al igual que hizo el año pasado, llevó a su propia gente a un lugar en el segundo piso para que fueran porristas y aplaudieran cada vez que él decía algo en su discurso. Y como tú bien sabes, él acusó abiertamente a estos países que se oponen o que apoyan un Estado palestino aparte como gobiernos que ahora son antisemitas, sumiso, y acusó a la ONU de ser mayormente antisemita porque él quiere que nosotros, bajo nuestra definición, que para nosotros un antisemita tiene que ser un antisionista. No es lo mismo, no es lo si mismo. Tú criticas al gobierno de Israel, si tú criticas sus decisiones, eso automáticamente para él te convierte en un antisemita, aunque tú no tengas nada en contra de la religión del judaísmo. Bueno, va a tener problemas dentro de Israel porque hay cientos y cientos de miles, por no decir millones, que obviamente están en contra de su propio gobierno sionista, y hay inclusive judíos en Estados Unidos, Europa, dentro de Israel, que también critican rudamente al gobierno sionista de Israel y dicen que eso no representa ni a la nación ni a la religión. Lo dicen ellos, no digo yo, que son más judíos que usted y que yo. Pero bueno, la realidad, Orlando, es que la reacción de los países que están en la frontera no es buena. Así que no importa cómo termine la cuestión en Gaza, esto no va a terminar porque, por lo que vemos, ¿no? Las posturas que tiene Israel, la postura que tienen sus vecinos, no son muy amigables y se han ido deteriorando gradualmente cada vez más. Así que esto meramente está comenzando, esto va a terminar, lamentablemente, como decían por ahí, como el Rosario de la Aurora, creo que esto se va a poner más difícil. Orlando, trayéndote otro tema, ¿no? Para entrar en discusión de diferentes asuntos. Tú, obviamente, te has estado informando muy bien, al igual que yo y todos nosotros, lo que está pasando en Dinamarca, ¿no? Con los Trumps en Dinamarca, ahora estos UAPs o OVNIs o UFO o FANI que están sobrevolando los aeropuertos y el cielo de Dinamarca. Y yo hice una comparativa hace un ratito con la cuestión allá en New Jersey el pasado año, con los drones que pasaban para arriba y para abajo y que pues interrumpieron el tráfico aéreo y tantas cosas más. Ponnos al día lo que está pasando en Dinamarca y qué cosas podrían estar implicadas en todo esto, hermano. Bueno, primero tenemos que entender que Dinamarca está en un lugar completamente favorable, estratégico y táctico en la punta de la costa oeste del mar Báltico, por donde los barcos de Rusia, todo el tráfico marítimo de Rusia tiene que pasar por los estrechos daneses para poder entrar al Mar del Norte y al Océano Atlántico. El lunes vimos la noticia donde alegadamente hasta 4 drones volaron sobre territorio de Dinamarca. Estamos hablando sobre tierra, no estamos hablando sobre mar, donde paralizaron el aeropuerto más importante de Dinamarca, llamado el aeropuerto de Copenhagen, donde se paralizó el aeropuerto y otros aeropuertos que estaban cercanos, y vimos cómo el gobierno de Dinamarca no hizo absolutamente nada. Habló la primer ministro de Dinamarca y dijo de que estos drones eran de un actor con muchas capacidades y muchos recursos y apuntó el dedo hacia Rusia. Así fue. El ex primer ministro de Dinamarca repitió las palabras de la actual primer ministro de Dinamarca y apuntó el dedo acusador también contra Rusia. En vez de que el ministro de la Defensa o el general supremo de las Fuerzas Armadas de Dinamarca se dirigiera a la prensa, lo que vimos fue que se dirigió a la prensa el jefe de la policía de Copenhagen, donde también dijo de que estos drones se comportaban de forma inteligente desde
que debido al tiempo de vuelo no eran drones que utilizan los aficionados y por ende tienen que ser drones que habían sido enviados por un actor con los recursos, ¿ok? Donde naturalmente estamos hablando de un país que tenga la capacidad de tener estos drones de vuelo extendido. Claro. Eso fue lo que dijo que no se tomó ninguna medida para identificar los drones o para hacer algún intento de interceptarlos con la excusa de que volaron sobre aeropuertos y sobre áreas pobladas. Así que en ningún momento, aunque estos aparatos volaron alegadamente 3 horas sobre territorio soberano de Dinamarca, los daneses no despacharon ni siquiera una avioneta de patrulla o un helicóptero para perseguir a estos drones y para poder identificar de dónde vinieron y hacia dónde se dirigían, porque estos drones naturalmente por los videos que hay estaban volando como a 100 millas por hora, o sea que un avión de hélice de la patrulla que tiene Copenhagen, que es similar a nuestro Civil Air Patrol, más los helicópteros de combate que tienen, que están astillados con misiles. Todos estos aparatos voladores, sin tener que utilizar los F-16, tenían la capacidad de interceptar y seguir paralelo el rumbo de estos drones sobre Dinamarca, que causaron naturalmente graves pérdidas, no solamente en las líneas aéreas, sino también en el tráfico comercial, porque el tráfico comercial de mercancías también se paralizó. Así que vimos que un país se quedó en babias mirando cómo estos aparatos estaban volando sobre la capital del país sin hacer absolutamente nada. Un día lo podemos excusar, pero 24 horas más tarde sucedió exactamente lo mismo, donde estos drones se acercaron a otro importante aeropuerto al norte de Dinamarca, donde hay una base aérea militar que pertenece al ejército de Dinamarca, y no hicieron otra vez absolutamente nada. Hay un sospechoso en todo esto, es que había un barco de guerra de Rusia que se llama el Alexander Chavalin, que estaba cerca de las costas de Dinamarca, pero naturalmente sería una especulación poder decir de que estos drones salieron de ese barco o si salieron de un tanquero que estaba transitando por el mar Báltico, o si salieron de suelo de Dinamarca, porque en ningún momento ningún individuo pudo ofrecerle a la prensa qué fue lo que vieron los radares, porque los radares tienen que estar indicando por dónde fue que llegaron y por dónde fue que se fueron. Así que debido a que el gobierno de Dinamarca no hizo absolutamente nada, yo podría concluir de que tal vez fue la CIA, de que tal vez fue un experimento social, que tal vez fue una operación de las Fuerzas Armadas de Dinamarca, porque no se presentaron para testificar frente a la prensa, y que fue una operación, como dicen otras personas, para buscar un chivo expiatorio. Esa bandera. Ese chivo expiatorio era Rusia. También hay que recalcar que cuando entraron los drones desde Bielorrusia a Polonia, inmediatamente la OTAN despachó aviones interceptores de países cercanos a Polonia para que se acercaran a estos drones lanzados desde Bielorrusia. En este caso no hubo ninguna reacción de la OTAN, no hay ningún testimonio o comunicado de prensa del secretario general de la OTAN, ni tampoco del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Por lo tanto, esto queda en un total misterio, y como no hubo ninguna reacción, podemos esperar que esto se repita en los próximos días. Bueno,
parece que es algo insane, como tú dices, una falsa bandera, implicar a los rusos, o un ensayo psicológico. Todos recordamos en la década de los 60 y 70, esto era bien común, ¿no? En muchas partes de Europa y Estados Unidos, le llamaban UFO, ovnis, y sobrevolaban áreas militares y no se activaban los protocolos de combate, interceptación. Bueno, estaba prohibido dispararle. Así que uno se pregunta, ¿no?, el porqué de todo esto, y actual, ¿no?, poniendo eso obviamente, ¿no?, en el panorama actual, ¿no?, en la política y la situación geopolítica en estos momentos. Quiero preguntarte otra cosa, Orlando, para terminar el segmento ya con este otro tema. Tiene que ver con la prueba de misiles nucleares en el año 2021-2022. Creo que tienes algo que aportar sobre las pruebas de misiles nucleares en esos 2 años en particular, y qué pues perspectiva tenemos en estos momentos relacionados a ese tipo de ensayos aquí en nuestro mundo. Pues mira, como tú sabes, los que ven tu programa o los que oyen tu programa conocen de que a través de los años nosotros siempre hemos mencionado las incidencias de estas pruebas de misiles con capacidad nuclear que se lanzan desde China, desde Rusia, que lanza Estados Unidos, donde usualmente se le indica a la prensa que van a ocurrir con varios días de antelación, y además esos países comunican a posibles otros países de que se van a llevar a cabo estos ejercicios con estos cohetes que pueden transportar una cabeza nuclear para que no haya un malentendido. Okay. Pero en estos últimos 2 años, o en este año y medio que ha pasado, ha habido un incremento sustancial en la cantidad de pruebas de misiles que se han realizado con la capacidad de transportar estas cabezas nucleares. Tenemos que en septiembre del año 2024, Rusia trató de lanzar su misil Sarmat RS-28 en la región de Pripyat, donde naturalmente, como lo anunciaron con anticipación, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a través de sus satélites monitorearon este lanzamiento, donde pudieron constatar de que la evidencia visual fue que este lanzamiento fue un fracaso y que el misil Sarmat explotó después de salir de su silo. En septiembre, China lanzó su misil de F-31AG hacia el Pacífico, haciendo su prueba de uno de sus misiles intercontinentales más poderosos. En septiembre también, unos días después, Rusia lanzó desde un submarino su misil RS-M56 Bulova, que salió de una bahía al este de Rusia en dirección también al centro del Pacífico. Inmediatamente después, yo creo que fue 48 horas después, vino Corea del Norte y lanzó su misil Hwasong-19, que se supone que sea su misil intercontinental más poderoso, donde los peritos que pudieron monitorear, porque este fue un lanzamiento que se anuncia que se va a hacer para que los otros países como Estados Unidos y otros países con poderío nuclear no interpreten que se está llevando a cabo un ataque nuclear. Pues eso le permitió a Estados Unidos monitorear este lanzamiento desde sus estaciones en Asia, donde debido a la altura que llegó este misil, se calcula que tiene un rango de efectividad de sobre 9.000 millas y que es capaz de impactar cualquier ciudad de los Estados Unidos. Sí. Como reacción a estas pruebas que yo acabo de mencionar, en noviembre del año 2024, entonces vino Estados Unidos desde la base Vandenberg, lanzó otra vez un misil Minuteman III en dirección al Pacífico, para demostrar que si ustedes pueden disparar cohetes nucleares, yo también puedo disparar cohetes nucleares y hacer mis pruebas. Fue una reacción, naturalmente, según todo lo que pude leer, fue una reacción de los Estados Unidos para enseñarle el poderío nuclear que también posee Estados Unidos. Entonces tenemos el reciente incidente donde se dice, oficialmente por el
por SAC, por Strategic Air Command, Sí. que desde el 17 de septiembre al 21 de septiembre se lanzaron 4 misiles balísticos Trident, donde aquí en Puerto Rico pudimos ver el cuarto de esos 4 lanzamientos. No se ha dado absolutamente ninguna información dónde fue que se suscitaron los 3 anteriores. Pero debido a que pudimos observar este misil en horas de la noche, porque lo hacen en horas de la noche para que uno pueda apreciar el espectáculo de un misil Trident sobrevolando el norte de Puerto Rico, porque saben que la prensa lo va a reportar y va a salir en la noticia, y el señor Maduro se va a enterar inmediatamente de que se lanzó un misil Trident al norte de Puerto Rico. De hecho, lanzado desde el norte de las Bahamas, no fue desde el oeste de Florida, fue desde el norte de las Bahamas, a más de 200 millas alejado de la costa de Florida. Pues entonces aprendimos de que en nuestra región existe lo que se llama el campo de prueba del este, y el campo de prueba del este va desde el norte de las Bahamas hasta la punta sur del mar Atlántico Sur de África, donde hay estaciones de monitoreo, de rastreo de estas pruebas de misiles. En las Islas Canarias hay un observatorio que ópticamente sigue estos misiles. En Puerto Rico hay otra estación de monitoreo en la isla de Antigua, que es una de las islas más al este de las Antillas Menores. También hay una estación de monitoreo, y hay otra estación de monitoreo de estas pruebas nucleares en la isla de Ascensión, que es una pequeña isla que queda exactamente entre Brasil y entre África. Esta prueba que se hizo, que la vimos en Puerto Rico, alegadamente ese misil, según los mapas que se han hecho públicos por una persona que no pertenece al gobierno de Estados Unidos, sino que fue un profesor especializado en ingeniería aeroespacial que trabaja para una organización que monitorea satélites espías. Este señor que es holandés publicó unos mapas donde el punto donde cayó este misil fue como a unas 300 o 400 millas al oeste del norte de Uganda. Y tenemos que entender que cuando se lanza este misil desde las Bahamas hasta el punto de donde llega, él va eliminando diferentes secciones. Así que alguna de las etapas de este misil habrá caído al norte de Puerto Rico, la otra habrá caído al noreste de Brasil, y la última etapa, que es donde está la cabeza explosiva, habrá caído entonces al este en el mar Atlántico Sur, cercano a Uganda. Bueno, ya sabemos, y hay que recordar que la última misión que tuvo la estación naval de Rupert Road era prueba de misiles. Así que sigue obviamente la zona, como tú has mencionado, como área de prueba de misiles, aunque se haga de Autec, allá en las Bahamas, o sea, en los submarinos, o quien sea. Así que la cosa no se apagó para los civiles, y acá nosotros los despistados, pues las cosas pasan y no las vemos. Pero para, lógicamente, los que están dentro del aparato militar y dentro de toda la situación estratégica, todos estos puntos son importantes y es parte, ¿no?, de la preparación ante lo que podría ocurrir. Orlando, ya estamos al final. Sí, claro. Déjame aclarar para que la gente que te está oyendo y te está viendo lo conozcan. Cuando aumenta cuando estas pruebas aumentan, eso significa de que estamos pasando por un periodo de nuestra historia inestable en lo que tiene que ver con la posibilidad de una guerra nuclear, y por eso es que estamos viendo. Así que los peritos dicen que esto refleja que en estos momentos hay cierta inestabilidad de paz nuclear en nuestro planeta. Bueno, esta es la carrera armamentista, otro ejemplo más de la Guerra Fría y de esa competición y de esa inestabilidad que tú mencionas. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos en YouTube?
Me pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Pla Podcast, o se pueden unir a mi página de Facebook llamada Orlando Pla Blog. Así que ahí lo pueden ver cuando ustedes gusten, nuestro colaborador y amigo Orlando Pla. Orlando, estamos aquí en Baño María, sofocados. Eso es así. Sobrevive allá. Me despide de las personas que te ven y las personas que te oyen. Claro que sí, hermano. Un abrazo a todos allá. Bueno, mis amigos, era mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, como todos los viernes acá, trayendo información adicional a lo que podemos ver en la prensa regular. Recuerde que en eso está en estos momentos el mundo. O sea, hay una preparación. Hemos hablado aquí hasta la saciedad. Cuáles son las megatendencias, lo que puede ocurrir, no únicamente en los próximos años, 2 o 3 años, sino la inclinación que hay, obviamente, para ver un conflicto mayor en la próxima década. Y vemos a todos los países, obviamente, invirtiendo no solamente en nueva tecnología militar, nuevos aviones, la guerra espacial, nuevos satélites y todo tipo de cosas que se puede implementar en esa tecnología de inteligencia artificial o todo lo que pueda evolucionar de toda esta carrera armamentista, sino que también, y esto es importante que lo recordemos, también obviamente se está fortaleciendo, ¿no? Y se está repotenciando el campo nuclear. Más que nunca, ni siquiera durante la época de la Unión Soviética y Estados Unidos, que obviamente con el nacimiento del génesis de la bomba nuclear y los incidentes, obviamente los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, toda esa carrera a finales de los 40, los 50 y 60, durante la Unión Soviética y Estados Unidos, de que era tecnología obviamente que no compara en lo absoluto, oiga bien, con lo que actualmente hay. O sea, actualmente todo eso se ha modernizado, se ha modificado muchos de los sistemas de ataque, ya no es exactamente las cosas como eran o las armas como eran en el siglo XX, y esa es la carrera armamentista que es peligrosísima y donde otros países que habían estado aguantando, ¿no?, su carrera armamentista, como China, que no había dedicado demasiado tiempo a las armas nucleares, ahora China es el mayor productor de armas nucleares en estos momentos. Y así pues vemos obviamente Corea del Norte, que antes no estaba en el mapa, y otros países como Israel, que también obviamente no aparece oficialmente, pero Tutti Mundi sabe que está armado con armas nucleares. Y de la misma manera, los británicos ahora están también remodelando o modernizando su arsenal nuclear, al igual que los franceses, así que estamos en una carrera nuclear y en una carrera que obviamente no puede terminar en nada bueno, así que hay que prepararse para lo que ocurra, cuando ocurra, como ocurra. Despierta durmiente. Recuerde que estamos el próximo sábado 11 allá de octubre en Guayama, en Estudio 58 en Guayama, Puerto Rico, Black Code, de esto y mucho más. Armas nucleares también en tránsito en Puerto Rico, pues también vamos a hablar de eso para que usted vea lo que se supone no deba saber. Por eso que estas charlas nuestras, estos conversatorios, traen obviamente el núcleo de la actividad y sobre todo la evidencia correlacionada a todo esto que hablamos acá y en otros segmentos. Eso va a ser, recuerda, sábado 11 de octubre, 8 de la noche, Estudio 58 en Guayama, teléfono 787-579-8600 para los amigos de la periferia de Guayama, el área sur, sureste y sur, y luego estaremos acá con la segunda parte ya en noviembre 8, vamos a estar acá en Café Sí o Sí, en San Juan, en Café Sí o Sí, en los Borinquen Tower, en la parte de abajo, ahí vamos a presentar Puerto Rico Black Code, segunda parte, nuevo, impactante, para que despierte durmiente o lo que se supone no deba saber. Luego la presentaremos el otro fin de semana que le sigue, el 15. El sábado 15 de noviembre estaremos entonces en el Pueblo Arecibo, en el Salón Reactiva, en el mismo Pueblo Arecibo. Alta tecnología allí, ahí lo vamos a ver todo digital, no solamente en pantalla gigante, sino obviamente aún más definición. La segunda parte, si la primera es impactante y te pone a pensar y te pone, ya tú sabes, a correr, acabas a sudar en frío. Así que te lo digo una vez más. Gracias, recuerda que el teléfono es 787-579-8600. Apunta, ahora o nunca, 579-8600, única presentación en Guayama. La de San Juan y Arecibo, continuidad, parte 2. Allí los esperamos y sobre todo pueden enviar mensajes de texto o pueden obviamente llamar en horas laborables. De nuevo 787 prefijo 579-8600. Allá los vemos. Gracias mis amigos como siempre por el apoyo. El lunes estaremos a las 3:30 desde la cava de Vaca Brava con La Última Frontera y otros temas distintos y diferentes a lo que aquí tratamos. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, que Dios reparta suerte.